Un pastor muerto por 10 minutos vio algo aterrador en el cielo: las puertas cerradas de otros pastores que predican a Cristo, pero viven como ateos. Lo que Jesús le reveló sobre líderes hispanos famosos va a sacudir tu fe. En el corazón de Houston, Texas, donde las banderas de Estados Unidos ondean junto a las de Honduras, México y El Salvador, existe un mundo vibrante de fe que late cada domingo en español. Es un mundo de megaiglesias repletas de familias inmigrantes que llegan con sus mejores ropas, con niños de la mano y Biblias gastadas bajo el brazo. Es un mundo donde las alabanzas suenan con guitarras eléctricas y tambores, donde las manos se levantan al cielo, mientras voces roncas gritan «Gloria a Dios» en un Spanglish apasionado que mezcla «Praise the Lord» con «Aleluya, Señor». En este universo de fe desesperada, donde trabajadores de construcción y meseras de restaurantes mexicanos depositan sus últimos dólares en cestas de ofrendas creyendo en milagros financieros, un hombre reinaba como príncipe espiritual. Su nombre era Javier Torres, y durante 15 años fue el pastor auxiliar más carismático, más ungido, más poderoso de la iglesia cristiana Manantial de Vida, una congregación de 4,000 miembros en el noreste de Houston. Javier Torres tenía 48 años cuando todo colapsó. Alto, de complexión robusta, con cabello negro peinado hacia atrás con gel y una voz que retumbaba en los altavoces como trueno profético, Javier era la imagen perfecta del siervo consagrado. Hijo de padre hondureño y madre mexicana, había crecido entre dos mundos: las calles duras de Tegucigalpa, donde nació, y los barrios latinos de Houston, donde su familia migró cuando él tenía 12 años. Conocía el dolor de su gente. Sabía lo que era ver a tu padre trabajar 16 horas diarias en techos bajo el sol tejano y regresar a casa demasiado cansado para abrazar a sus hijos. Sabía lo que significaba ser invisible en un país que te necesita, pero no te quiere. Y usaba ese conocimiento como llave maestra para abrir los corazones de miles. Cada domingo, cuando Javier subía al púlpito de Manantial de Vida, sucedía algo casi mágico. Su voz comenzaba suave, casi susurrante, hablando de las luchas diarias que todos enfrentaban: las facturas impagables, los hijos rebeldes, los matrimonios al borde del abismo, el miedo constante a la migra, la nostalgia por la tierra que dejaron atrás. Luego, gradualmente, su tono se elevaba. Sus manos comenzaban a moverse como las de un director de orquesta celestial. Citaba escrituras en español con acento perfecto, intercalando testimonios personales que hacían llorar a las abuelas en las primeras filas. «Hermanos», gritaba con los ojos cerrados y el micrófono temblando en su mano, «Dios no los trajo a esta tierra de promisión para que vivieran derrotados. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo para los israelitas va a abrir puertas de bendición para ustedes». Y la congregación explotaba. Mujeres gritaban en lenguas. Hombres corpulentos con manos callosas de albañil levantaban los brazos llorando. Adolescentes grababan con sus celulares para subir fragmentos a TikTok con el hashtag Pastor Javier. Pero había un secreto que nadie conocía, un secreto tan oscuro, tan profundo, que ni siquiera Ana Torres, su esposa de 25 años de matrimonio, sospechaba su verdadera magnitud. Javier Torres no creía en Dios, no realmente, no del modo en que predicaba. En algún momento de su ministerio, quizás 10 años atrás, la fe genuina se había evaporado de su corazón como agua en pavimento caliente. Lo que quedaba era performance, espectáculo, un show dominical perfectamente ensayado. Cuando cerraba los ojos en el púlpito y declaraba «Siento la presencia del Espíritu Santo en este lugar», en realidad no sentía nada excepto la adrenalina del aplauso. Cuando imponía manos sobre enfermos y ordenaba «sé sano en el nombre de Jesús», secretamente se preguntaba si alguien realmente sanaba o si todo era efecto placebo y coincidencia.
Javier Torres se había convertido en lo que él mismo llamaría años después, con lágrimas de arrepentimiento, un ateo práctico con título pastoral. Y con esa muerte espiritual interna vino la podredumbre moral. Comenzó sutilmente, un pensamiento lascivo, no confesado. Luego una búsqueda casual de pornografía en su laptop durante un viaje ministerial a Dallas. Es solo estrés, se decía. Todos los hombres luchan con esto. Pero lo que empezó como tentación ocasional se volvió adicción sistemática. Cada conferencia pastoral, cada retiro de líderes en alguna ciudad lejana, se convertía en oportunidad, hoteles anónimos, botellas de whisky escondidas en maletas, sitios web que consumía en la oscuridad de habitaciones impersonales, mientras Ana creía que estaba orando y ayunando por avivamiento. Peor aún, hubo mujeres. Primero fue una líder de alabanza en San Antonio durante una conferencia en 2022. Luego una misionera visitante de Guatemala. Encuentros breves, discretos, justificados en su mente como debilidades humanas, que Dios entendería. Después de todo, razonaba Javier, David tuvo a Betsabé y siguió siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios. La hipocresía alcanzaba niveles grotescos. El mismo domingo que predicaba un sermón ardiente titulado La santidad no es opcional, donde condenaba la inmoralidad sexual y llamaba al arrepentimiento con voz quebrada. Javier había pasado la noche del sábado viendo pornografía en su teléfono mientras Ana dormía a su lado. La misma semana que organizó un ayuno congregacional de 21 días para quebrar ataduras demoníacas, él bebía Jack Daniels en el estacionamiento de un bar de carretera después de visitar a enfermos que nunca visitó. Cobraba moral perfecta de su congregación mientras vivía en podredumbre secreta. Reprendía públicamente a jóvenes que confesaban haber visto pornografía, llamándolos a crucificar la carne, cuando él mismo llevaba años esclavizado. Exigía fidelidad matrimonial absoluta desde el púlpito, amenazando con disciplina eclesiástica a quienes cayeran en adulterio, mientras mantenía números de teléfono de antiguas amantes guardados bajo nombres falsos. Ana Torres, su esposa, era todo lo opuesto. Hondureña de piel morena y ojos profundamente devotos, Ana había crecido en una familia católica tradicional en Tegucigalpa, pero se había convertido al evangelicalismo al casarse con Javier. Sin embargo, nunca abandonó completamente ciertas prácticas. Rezaba rosarios en secreto, encendía veladoras a santos en momentos de crisis, organizaba novenas en su casa mezclando oraciones católicas con cánticos evangélicos de un modo que hubiera horrorizado a teólogos, pero que a las abuelas latinas les parecía perfectamente natural. Ana confiaba en Javier con fe ciega. Para ella, su esposo era un verdadero siervo de Dios, un hombre que sacrificaba tiempo con su familia para pastorear al rebaño. Cuando él viajaba, ella organizaba cadenas de oración. Cuando regresaba cansado y distante, ella lo atribuía al peso del ministerio. Jamás imaginó la doble vida. Jamás sospechó que el hombre que oraba elocuentemente en público no oraba absolutamente nada en privado. Y luego estaba la congregación, 4,000 almas confiadas. Familias que llegaban a Manantial de Vida después de cruzar el desierto desde Chihuahua, de escapar pandillas en San Pedro Sula, de huir pobreza en zonas rurales de Oaxaca. Gente sencilla. Trabajadores de fábricas, empleadas domésticas, jardineros, cocineros de restaurantes, Tex-Mex, personas que ganaban salarios mínimos, pero depositaban fielmente su diezmo cada domingo porque el pastor Javier les prometía que Dios abriría ventanas de los cielos. Doña Mercedes, una señora salvadoreña de 60 años que limpiaba oficinas de noche, daba $100 mensuales, aunque apenas le alcanzaba para la renta. Don Ramiro, albañil guatemalteco con 4 hijos, ofrendaba extra cada vez que Javier predicaba sobre primicias y pactos financieros con Dios. Confiaban, creían, reverenciaban a su pastor auxiliar como ungido del Señor, y Javier lo sabía, y aún así seguía tomando su dinero, seguía vendiendo esperanza que él mismo no tenía,
Seguía actuando un papel mientras por dentro estaba espiritualmente muerto. Pero Dios, como Javier descubriría de la manera más aterradora posible, no se queda callado para siempre ante la hipocresía. Marzo de 2026 se acercaba, y con él un retiro de líderes que cambiaría todo. Un retiro donde el ateo práctico con título pastoral finalmente se encontraría cara a cara con el Jesús real que había estado predicando sin conocer. Un encuentro que sucedería no en esta tierra, sino del otro lado, donde las puertas del cielo revelarían una verdad aterradora sobre pastores que predican, pero no creen, que suben al púlpito, pero viven en secreto como si Dios no existiera. Las puertas cerradas esperaban, y Javier Torres estaba a punto de verlas. Marzo de 2026 llegó a Texas con ese calor prematuro que caracteriza la primavera sureña, cuando los Blue Bonnets apenas comienzan a pintar las carreteras de azul y las iglesias hispanas entran en su temporada más intensa, la Cuaresma y preparación para Semana Santa. Para las congregaciones latinas, este periodo no es solo litúrgico, es profundamente emocional. Es tiempo de ayunos colectivos, vigilias nocturnas, retiros espirituales, donde líderes se apartan del mundo para buscar el rostro de Dios. La Iglesia Cristiana Manantial de Vida no era excepción. El pastor principal, un hombre corpulento llamado Eliseo Navarro, venezolano de voz atronadora y trajes costosos, había organizado el retiro anual de líderes en una finca rural a 2 horas de Houston, cerca del pequeño pueblo de Belleville. Era una propiedad enorme que un empresario cristiano prestaba cada año. 100 acres de pastizales texanos, una casa principal de madera, estilo ranchero, cabañas dispersas para alojar a los 30 líderes invitados y un salón de conferencias con techo de vigas donde se celebrarían las sesiones. Javier Torres llegó el viernes 14 de marzo por la tarde, conduciendo su Toyota 4Runner gris por caminos de terracería rodeados de cercas de alambre y ganado pastando. Ana se había quedado en Houston organizando una novena especial en casa con otras hermanas de la iglesia, rogando protección y unción sobre los líderes en retiro. Javier había besado su frente antes de partir. Había orado una oración elocuente pidiendo que el Espíritu Santo descendiera con fuego durante esos días, y había cargado su maleta en el carro. Pero dentro de esa maleta, escondida entre ropa y su Biblia de estudio, había una botella de Johnny Walker, etiqueta negra, envuelta en una toalla. Su plan era simple y ensayado: participar en las sesiones diurnas con rostro piadoso y beber en la soledad nocturna de su cabaña para callar las voces de culpa que ocasionalmente aún susurraban en su conciencia. El retiro comenzó con intensidad emocional típica. El pastor Eliseo abrió con un mensaje de 2 horas sobre el costo del liderazgo, paseándose por el salón con micrófono inalámbrico, sudor corriendo por su frente, declarando que Dios estaba limpiando su casa y que algunos líderes presentes necesitaban arrepentirse de pecados ocultos antes de que fuera demasiado tarde. Javier escuchaba con expresión seria, asentía en momentos apropiados, incluso levantó las manos durante la alabanza que siguió. Cantaban «Él me ama», de Julissa, esa canción que hace llorar a toda abuela latina, y varios líderes quebraban en llanto confesando orgullo, envidias ministeriales, chismes. Pero Javier no sentía nada, solo actuaba. Calculaba cuánto faltaba para retirarse a su cabaña y servirse el primer trago. La noche del viernes transcurrió según lo planeado. Después de la cena comunitaria, donde sirvieron carne asada estilo tejano con tortillas de harina y frijoles refritos, después de un tiempo de oración corporativa que se extendió hasta las 10 de la noche, los líderes finalmente se dispersaron hacia sus cabañas. Javier cerró la puerta de la suya, una construcción pequeña de madera con una cama individual, un baño minúsculo y una ventana que daba al campo oscuro. Sacó la botella, se sirvió un vaso largo y bebió. Primero lentamente, saboreando el ardor familiar que bajaba por su garganta. Luego más rápido. Un segundo vaso. Un tercero. Para la medianoche,
Había consumido media botella y estaba revisando Instagram en su teléfono, deslizando el dedo sobre fotos de mujeres con poca ropa, deteniéndose en algunas, fantaseando. A la 1 de la madrugada finalmente se durmió, borracho y espiritualmente vacío, mientras a metros de distancia otros líderes oraban de rodillas en sus cabañas, rogando avivamiento. El sábado 15 de marzo amaneció brillante. Javier despertó con resaca, la boca seca y dolor de cabeza pulsante. Se duchó rápidamente, se roció colonia extra para disimular cualquier olor residual a alcohol, guardó la botella en el fondo de su maleta y salió hacia el salón de conferencias con su Biblia bajo el brazo y expresión renovada. El día transcurrió en sesiones intensas. Hubo enseñanza sobre santidad pastoral, sobre proteger la unción, sobre ser ejemplos irreprensibles para el rebaño. Hubo momentos de ministración donde algunos líderes confesaban luchas con pornografía, con materialismo, con amargura hacia otros pastores. El pastor Eliseo los abrazaba, oraba por ellos, declaraba liberación. Javier observaba todo desde su asiento en tercera fila, aplaudiendo cuando correspondía, diciendo «Amén» en voz alta, pero por dentro burlándose. Puro teatro, pensaba. Todos actuamos. Yo solo soy más honesto conmigo mismo sobre la actuación. Esa noche del sábado, sin embargo, algo cambió. Durante la cena, el pastor Eliseo hizo un anuncio. La sesión nocturna sería de búsqueda radical, un tiempo extendido de oración y ayuno que continuaría hasta el amanecer del domingo para quienes quisieran participar. Era opcional, pero altamente recomendado para líderes que deseaban un toque fresco de Dios. La mayoría decidió participar. Javier, calculando, declinó educadamente. Explicó que sentía que Dios le pedía un tiempo de oración a solas, más contemplativo. El pastor Eliseo asintió comprensivamente. «Haz lo que el Espíritu te guíe, hermano». «Javier». Y así, mientras 25 líderes se encerraban en el salón para orar toda la noche entre alabanzas suaves y llanto intercesorio, Javier regresó a su cabaña con planes diferentes. Esta vez no se contuvo. Sacó la botella y bebió directamente de ella. No se molestó en servir vasos. Estaba enojado, aunque no sabría explicar exactamente por qué. Quizás los mensajes sobre santidad le habían rozado alguna fibra interna que creía muerta. Quizás la intensidad emocional de otros líderes confesando pecados le irritaba porque le recordaba lo profundo de su propia hipocresía. Sea cual fuera la razón, bebió con rabia. Para las 11 de la noche había terminado la botella. El cuarto giraba. Se recostó en la cama sin cambiarse de ropa, mirando el techo de madera, sintiendo náusea. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Ana. «Mi amor, estamos orando por ustedes. Que Dios los llene de su gloria. Te amo». Javier leyó el mensaje y sintió algo extraño, algo que hacía años no sentía: vergüenza genuina. Por un momento fugaz, la máscara se resquebrajó, se vio a sí mismo como realmente era: un fraude, un mentiroso, un hombre que predicaba a Cristo pero vivía como si Cristo nunca hubiera existido. Un ateo práctico, escondido detrás de un título pastoral. Entonces sucedió. Eran aproximadamente las 11:47 de la noche del sábado 15 de marzo de 2026. Javier sintió un dolor agudo en el pecho, como si alguien hubiera clavado un cuchillo en su esternón y lo retorciera. Intentó sentarse, pero el dolor se intensificó, irradiándose hacia su brazo izquierdo, su mandíbula, su espalda. No podía respirar. El aire no entraba. Intentó gritar, pero solo salió un gemido ahogado. Cayó de la cama al piso de madera con un golpe sordo. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes. El dolor era insoportable, como si un elefante se hubiera sentado sobre su pecho. Ataque cardíaco. Logró pensar con claridad aterradora: «Me estoy muriendo». Intentó arrastrarse hacia la puerta, pero sus brazos no respondían. El celular estaba sobre la cama, inalcanzable. Estaba completamente solo.
En una cabaña aislada, mientras los demás líderes oraban en el salón lejano sin saber lo que sucedía, el pánico lo invadió. Iba a morir, aquí, ahora, borracho y solo, y entonces, en medio del dolor físico más intenso de su vida, un pensamiento atravesó su mente como relámpago. ¿Y si todo es real? ¿Y si Dios existe? ¿Y si el infierno es real? ¿Y si...? Pero no pudo terminar el pensamiento. La oscuridad lo tragó completamente. Su corazón se detuvo a las 11:52 p.m. Fueron los gritos de otro líder, quien accidentalmente pasaba cerca de la cabaña de Javier, camino al baño los que dieron la alarma. Vio la luz encendida, la puerta entreabierta, y al asomarse encontró a Javier tirado en el piso, inmóvil, con los labios azulados. ¡Ayuda! ¡El pastor Javier! ¡Llamen al 911! El caos estalló. Líderes corrieron desde el salón. El pastor Eliseo comenzó RCP mientras alguien llamaba emergencias. La ambulancia más cercana estaba en Belleville, a 20 minutos, pero no había tiempo. Javier no respiraba. No había pulso. Su piel adquiría ese tono grisáceo de la muerte. La ambulancia llegó a las 12:14 a.m. del domingo 16 de marzo. Los paramédicos trabajaron frenéticamente. Desfibrilador, inyecciones de epinefrina, más RCP, nada. Lo subieron a la ambulancia y partieron a toda velocidad hacia el Hospital Regional de Belleville, con el pastor Eliseo siguiendo en su camioneta. Alguien llamó a Ana. Ella comenzó a gritar en el teléfono, un grito visceral que despertó a sus vecinos. Se arrodilló frente a su veladora de la Virgen de Guadalupe que mantenía en su cuarto y comenzó a rezar el rosario mezclado con súplicas evangélicas en un español desesperado. Diosito lindo, no me lo quites, Padre Celestial, sálvalo. Virgencita, ayúdame. Jesús, ten misericordia. En la ambulancia, los paramédicos seguían intentando, pero el monitor mostraba una línea plana. Técnicamente, clínicamente, Javier Torres estaba muerto. Había estado muerto por 7 minutos cuando llegaron al hospital, y cuando el doctor Ricardo Castillo, cardiólogo de origen colombiano que estaba de guardia esa noche, recibió al paciente, lo primero que pensó al ver los signos vitales fue: este hombre no va a sobrevivir, pero igual intentó, porque eso hacen los médicos. Intentan, aunque sea inútil, aunque sea imposible. 10 minutos completos, 10 minutos de muerte clínica certificada. Y entonces, sin explicación médica, sin razón científica, que el doctor Castillo pudiera articular después en entrevistas, el corazón de Javier Torres dio un latido, luego otro, y otro. Y Javier abrió los ojos, y lo primero que hizo fue gritar: ¡Las puertas estaban cerradas! Lo que Javier Torres experimentó durante esos 10 minutos de muerte clínica desafía toda lógica médica y toda explicación naturalista. Esto no fue un sueño inducido por falta de oxígeno. No fue una alucinación provocada por neurotransmisores en un cerebro agonizante. Esto fue, como Javier declararía después en entrevistas, con voz quebrada y lágrimas corriendo por su rostro, un encuentro real con el Jesús vivo, el mismo que había estado predicando por 15 años sin conocer verdaderamente. Fue una experiencia de case morte que lo transportó a un lugar donde el tiempo no existe, donde la eternidad se abre como un abismo y donde la hipocresía religiosa queda completamente expuesta bajo la luz cegadora de la santidad divina. El primer recuerdo que Javier tiene después de caer al piso de la cabaña es encontrarse de pie en un lugar que solo puede describir como un corredor infinito. No había paredes sólidas en el sentido convencional, sino algo que parecía luz condensada, brillante, pero no dolorosa para los ojos. El piso bajo sus pies era como cristal transparente, y al mirar hacia abajo podía ver algo que parecían galaxias girando en el espacio profundo. El silencio era absoluto, pero no vacío. Era un silencio lleno, cargado de presencia. El tipo de quietud que hace que cada pensamiento propio resuene con claridad aterradora. Javier miró sus manos y se dio cuenta de que estaba vestido con la misma ropa que traía en la cabaña, jeans y camisa de botones, pero su cuerpo se sentía diferente,
más ligero, casi etéreo. No sentía dolor. El ataque cardíaco había desaparecido. Pero en su lugar había algo peor. Un peso aplastante de convicción, como si cada pecado secreto de su vida estuviera escrito en el aire a su alrededor en letras de fuego. Entonces vio las puertas. A ambos lados del corredor infinito se extendían puertas. Miles de ellas, quizás millones. Cada una diferente, pero todas majestuosas. Algunas eran de madera tallada con escenas bíblicas, otras parecían hechas de piedras preciosas que brillaban con luz propia. Algunas eran simples, pero emanaban una paz inexplicable. Y Javier entendió, sin que nadie se lo dijera, que cada puerta representaba la entrada a la eternidad para un alma específica. Algunas puertas estaban abiertas de par en par, con luz dorada derramándose desde el otro lado, y sonidos de alabanza celestial filtrándose como música distante. Pero otras puertas estaban cerradas, completamente selladas, y de esas puertas cerradas emanaba una oscuridad que no era simplemente ausencia de luz, sino presencia de algo terrible, algo final, algo que Javier solo podía describir como desesperanza eternamente solidificada. Comenzó a caminar, aunque no sabía hacia dónde. Sus pasos no hacían ruido sobre el piso de cristal. A medida que avanzaba, comenzó a notar algo perturbador. Muchas de las puertas cerradas tenían nombres grabados en sus marcos. No podía leer todos, pero algunos le resultaban espantosamente familiares. Vio el nombre de un evangelista famoso que había predicado a millones en estadios de toda Latinoamérica. Un hombre cuyo ministerio televisivo Ana veía religiosamente cada semana. La puerta con su nombre estaba cerrada, sellada con lo que parecían cadenas de oscuridad. Vio el nombre de un pastor de una mega iglesia en Miami, conocido por sus trajes caros y su teología de la prosperidad, alguien a quien Javier había admirado y cuyas conferencias había atendido. Puerta cerrada. Vio nombres de líderes de alabanza famosos, de autores de libros cristianos, bestsellers, de misioneros celebrados. Puerta tras puerta cerrada, y cada puerta cerrada llevaba algo en común. Eran hombres y mujeres que habían predicado el nombre de Cristo públicamente mientras vivían en hipocresía secreta. El horror comenzó a apoderarse de Javier. Si esos líderes famosos, esos gigantes del evangelio hispano, tenían puertas cerradas, ¿qué significaba eso para él? Aceleró el paso, casi corriendo ahora, buscando desesperadamente. Y entonces la vio. Su propia puerta era de madera oscura, simple, sin adornos, y estaba completamente cerrada. Grabado en el marco, con letras que parecían arder sin consumirse, estaba su nombre completo: Javier Alejandro Torres Mendoza. Intentó tocar la puerta, pero una fuerza invisible lo repelió. Intentó gritar, pero no salió sonido. Y entonces entendió con claridad devastadora. Esta era su realidad eterna. Esta puerta cerrada era el destino de 15 años de hipocresía, de predicar santidad mientras consumía pornografía, de declarar el evangelio mientras vivía como ateo práctico, de exigir pureza mientras cometía adulterio. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro con una intensidad que nunca había experimentado en vida. Fue en ese momento de completa desesperación que sintió la presencia. No lo vio acercarse porque la presencia simplemente estaba allí, como si hubiera estado siempre, pero Javier, recién ahora, tuviera ojos para percibirla. Se volvió lentamente, con miedo de lo que encontraría, y allí estaba Jesús. No había manera de confundirlo con nadie más. Javier había visto miles de representaciones artísticas de Cristo. Había proyectado imágenes de Jesús en pantallas gigantes durante sus sermones. Había visto cada episodio de The Chosen y admirado cómo Jonathan Roumie capturaba cierta ternura en su interpretación. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para la realidad. Este Jesús era simultáneamente el ser más hermoso y más aterrador que Javier había contemplado jamás. Sus ojos eran lo primero que capturaba toda atención. Eran como fuego líquido, ardiendo con una intensidad que parecía penetrar
no solo el cuerpo, sino el alma misma, leyendo cada pensamiento, cada motivación, cada secreto jamás guardado. Pero dentro de ese fuego había algo más: misericordia, una compasión tan profunda que Javier sintió que se rompía por dentro. Era el mismo tipo de mirada que Jonathan Rumi intentaba capturar en The Chosen, cuando Jesús miraba a los pecadores con amor inquebrantable, pero multiplicado por infinito, con un peso de santidad que ningún actor humano podría replicar. Jesús vestía ropas blancas más brillantes que cualquier blanco terrenal, y de su presencia emanaba una autoridad absoluta que hacía que Javier quisiera postrarse, pero simultáneamente sentía que no era digno ni siquiera de tocar el suelo donde Jesús estaba. Jesús no habló con palabras audibles, pero Javier escuchó su voz con más claridad que cualquier sonido físico. La voz resonaba dentro de su pecho, en su mente, en cada fibra de su ser. Y lo que dijo fue devastador. Javier, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eran las palabras exactas de Mateo 7, 21-23, pasajes que Javier había predicado docenas de veces desde el púlpito, citándolos para advertir a otros sobre religiosidad vacía. Pero ahora esas mismas palabras se volvían contra él como espadas de doble filo. Jesús extendió su mano, y el corredor se transformó. Javier vio visiones que se desarrollaban como películas holográficas en el aire. Vio a pastores latinos predicando con pasión en mega iglesias repletas, sus voces retumbando sobre multitudes con manos levantadas, declarando liberación y bendición. Pero luego la imagen cambiaba y Javier veía a esos mismos pastores en privado, contando dinero de ofrendas y depositándolo en cuentas personales en las Islas Caimán, acostándose con secretarias en hoteles discretos, consumiendo cocaína en baños de iglesias, antes de subir a predicar, manipulando escrituras para controlar congregaciones y enriquecerse. Y sobre cada uno de ellos, Javier veía sus puertas celestiales, todas cerradas, selladas, inaccesibles. Vio a líderes de alabanza famosos, aquellos cuyos cánticos sonaban en cada iglesia hispana de América, cuyas canciones Ana tarareaba mientras cocinaba. Los vio componiendo letras hermosas sobre la presencia de Dios, mientras en secreto mantenían relaciones adúlteras con otros miembros del equipo de alabanza. Vio sus puertas cerradas. Vio a evangelistas que llenaban estadios con campañas de sanidad, declarando milagros que nunca ocurrieron, contratando actores para fingir ser ciegos que recuperaban la vista, o paralíticos que caminaban, todo para aumentar ofrendas. Vio sus puertas cerradas con cadenas de engaño. Y entonces Jesús le mostró algo aún más doloroso. Le mostró a las víctimas de su hipocresía. Vio a doña Mercedes, la señora salvadoreña que limpiaba oficinas, dando sus últimos $100 en ofrenda porque el pastor Javier ungido le había prometido que Dios multiplicaría su finanza. Vio cómo esa mujer después no tenía dinero para medicamentos de presión arterial y sufría en silencio. Vio a jóvenes que habían confesado luchas con pornografía buscando ayuda genuina, solo para ser públicamente humillados por Javier desde el púlpito, mientras él mismo consumía lo mismo en secreto. Vio matrimonios que se habían separado porque Javier les aconsejó divorcio rápido cuando necesitaban paciencia y consejería real, pero Javier estaba demasiado ocupado con sus propios adulterios para invertir tiempo genuino. Cada vida dañada por su hipocresía pasaba delante de él como testimonio acusador. Jesús habló nuevamente, y esta vez su voz contenía un dolor que partía el corazón. Predicaste mi nombre, pero viviste como si yo no existiera. Llamaste a otros al arrepentimiento mientras tú te revolcabas en pecado secreto. Usaste mi evangelio para tu ganancia y tu ego. Fuiste un ateo práctico con título pastoral, Javier. Y esta puerta cerrada es el resultado de años de hipocresía,
no confesada. Javier cayó de rodillas, sollozando con una intensidad que nunca había conocido. No eran lágrimas de manipulación emocional como las que había usado en el púlpito para mover audiencias. Eran lágrimas de genuino arrepentimiento, nacidas de ver finalmente la monstruosidad de su doble vida. «Perdóname», logró susurrar. «Perdóname, Señor. Tenías razón. Soy un fraude, un mentiroso, un hipócrita. Merezco esa puerta cerrada». Y entonces Jesús hizo algo inesperado. Se acercó y puso su mano sobre la cabeza de Javier. El toque era físicamente tangible, cálido, real, y con voz llena de autoridad mezclada con misericordia dijo: «Todavía no es tu tiempo, Javier. Regresarás, pero regresarás con una misión: advertir a mi pueblo sobre los pastores ateos que predican mi nombre. Expón la hipocresía, confiesa públicamente tu doble vida, y diles que yo, el Señor, estoy cerrando puertas a quienes suben al púlpito, pero viven como si yo no existiera». Muchos pastores hispanos famosos tienen puertas cerradas esperándolos. «Díselo». La luz se intensificó hasta ser insoportable. Y entonces Javier escuchó voces lejanas gritando: «Está vivo, tiene pulso». Y abrió los ojos en una cama de hospital, rodeado de médicos atónitos. El doctor Ricardo Castillo llevaba 17 años ejerciendo como cardiólogo en el Hospital Regional de Belleville. Había visto de todo: infartos masivos, paros cardíacos fulminantes, resucitaciones exitosas y fracasos desgarradores. Originario de Bogotá, Colombia, había llegado a Texas en 2009 buscando mejores oportunidades y se había establecido en esta comunidad rural donde atendía principalmente a población hispana de bajos recursos. Era un hombre metódico, científico, escéptico por naturaleza y entrenamiento. No asistía a iglesia desde que era adolescente. Si alguien le preguntaba sobre religión, se declaraba agnóstico con inclinaciones ateas. Creía en lo que podía medir, en lo que los estudios clínicos demostraban, en la evidencia empírica. Esa madrugada del domingo 16 de marzo de 2026, sin embargo, el doctor Castillo experimentaría algo que desafiaría cada fundamento de su cosmovisión materialista. Cuando los paramédicos ingresaron a urgencias con Javier Torres en la camilla, el doctor Castillo supo inmediatamente que estaba ante un caso perdido. El monitor cardíaco mostraba línea plana, asistolia completa. El paciente había estado sin pulso por aproximadamente 7 minutos desde el colapso inicial en la cabaña hasta la llegada al hospital. Los paramédicos habían realizado RCP continuo y habían administrado 3 dosis de epinefrina sin respuesta alguna. El rostro de Javier tenía ese color grisáceo ceniciento que los médicos reconocen como el tono de la muerte inminente. Sus labios estaban azules, las pupilas dilatadas y sin reflejo a la luz. Técnicamente hablando, Javier Torres ya estaba muerto. Solo faltaba que alguien llamara la hora oficial y llenara el certificado de defunción. Pero el protocolo médico exige intentar. Así que el doctor Castillo, junto con su equipo nocturno compuesto por 2 enfermeras latinas, un residente recién graduado y un técnico de urgencias, comenzó las maniobras de resucitación avanzada. Intubaron a Javier para asegurar vía aérea. Conectaron el desfibrilador. «Carguen a 200 joules», ordenó el doctor Castillo con voz calmada pero urgente. El técnico colocó las paletas sobre el pecho desnudo de Javier. «Despejen». El cuerpo se arqueó con la descarga eléctrica. Todos los ojos se fijaron en el monitor. Nada. Línea plana. Epinefrina, 1 miligramo cuarto. Continúen compresiones. Una de las enfermeras, una mujer salvadoreña llamada Rosa, comenzó las compresiones torácicas con ritmo mecánico mientras el residente bombeaba oxígeno con la bolsa de ventilación manual. El doctor Castillo revisó el reloj en la pared. 12:17 a.m. Calculó mentalmente. Si el colapso fue a las 11:52 p.m. Como reportaron los paramédicos, ya habían transcurrido 25 minutos de paro cardíaco total. Segunda descarga. 300 joules. Nuevamente el cuerpo se arqueó.
Nuevamente nada en el monitor. El doctor Castillo sintió ese peso familiar en el pecho que aparece cuando sabes que estás perdiendo a un paciente. Miró a su equipo. Todos tenían la misma expresión de derrota profesional. Rosa continuaba las compresiones torácicas porque el protocolo lo exigía, pero sus ojos delataban que sabía la verdad. Este hombre no iba a regresar. Atropina, 1 miligramo. Continúen RCP. Los minutos se arrastraban como horas. El reloj marcaba 12:23 AM. Luego 12:27 AM. El doctor Castillo aplicó una tercera descarga. Nada. Una cuarta. Nada. El protocolo estándar establece que después de 30 minutos de resucitación sin respuesta, es razonable declarar la muerte. Estaban alcanzando ese límite. Afuera en la sala de espera, el pastor Eliseo Navarro había llegado con otros 3 líderes del retiro. Todos oraban en voz alta en español, una mezcla caótica de súplicas y declaraciones de fe. Señor Jesús, devuélvenos a nuestro hermano. En el nombre poderoso de Cristo, ordenamos que la muerte suelte su presa. Una de las enfermeras del hospital, evangélica ella misma, se asomó brevemente y les pidió que bajaran la voz porque había otros pacientes. Pero en su corazón, ella también rogaba un milagro. Ana Torres venía en camino desde Houston, conduciendo a velocidad temeraria por la carretera oscura, llorando y rezando el rosario, mientras su hermana menor, que la acompañaba, leía salmos en voz alta desde su teléfono. Dentro de la sala de trauma, el doctor Castillo miró el reloj nuevamente. 12:31 AM. 39 minutos desde el colapso inicial. 10 minutos completos de reanimación activa en el hospital sin ningún signo de vida. Era tiempo de parar. Prepárense para llamar el tiempo, comenzó a decir. Y entonces sucedió. Sin ninguna intervención adicional, sin descarga eléctrica, sin medicamento nuevo, el monitor emitió un pitido. Un complejo QRS apareció en la pantalla. Un latido cardíaco, singular, débil, pero innegablemente real. El doctor Castillo se quedó paralizado, mirando el monitor como si fuera un espejismo. ¿Vieron eso?, preguntó, aunque era obviamente retórico porque todo lo habían visto. Otro pitido, otro latido, y luego otro. El ritmo era errático, pero estaba allí. «Tenemos pulso», susurró Rosa, sus dedos sobre la arteria carótida de Javier, con expresión de incredulidad absoluta. Pero lo verdaderamente imposible estaba por venir. En casos donde un paciente ha estado en paro cardíaco por más de 10 minutos, el daño cerebral por falta de oxígeno es prácticamente garantizado. Incluso si el corazón vuelve a latir, el cerebro ha muerto. La persona queda en estado vegetativo o con discapacidades neurológicas severas e irreversibles. Eso es lo que los libros de medicina enseñan. Eso es lo que la evidencia científica demuestra. Pero a las 12:33 AM, apenas 2 minutos después de que su corazón reiniciara, los párpados de Javier Torres se movieron, sus ojos se abrieron, y no eran los ojos vidriosos y desorientados de alguien con daño cerebral. Eran ojos completamente conscientes, completamente presentes, llenos de una intensidad aterradora. Y lo primero que hizo Javier fue gritar, un grito desgarrador que hizo que todos en la sala dieran un paso atrás. Las puertas estaban cerradas. Yo las vi. Las puertas de los pastores estaban cerradas. El doctor Castillo se acercó rápidamente, intentando calmar al paciente. Señor Torres, está en el hospital. Acaba de sufrir un paro cardíaco. Necesito que se calme. Pero Javier lo agarró del brazo con fuerza sorprendente para alguien que acababa de regresar de la muerte. Doctor, usted no entiende. Yo estuve muerto. Estuve del otro lado. Vi el cielo. Vi a Jesús. Vi las puertas cerradas para los pastores hipócritas. Lágrimas corrían por su rostro. Su cuerpo temblaba. Dios me mandó de regreso para advertir. Los pastores que predican pero viven como ateos tienen las puertas cerradas en el cielo.
El doctor Kendrick Castillo, con años de experiencia lidiando con pacientes en crisis, asumió que esto era delirio post-resucitación, una reacción psicológica al trauma. Está bien, señor Torres. Ha pasado por algo muy traumático. Vamos a darle algo para calmarlo y... No, interrumpió Javier, incorporándose a pesar del tubo de intubación aún en su garganta, haciendo que las alarmas del monitor se dispararan. No me den nada. Necesito estar consciente. Necesito recordar todo lo que vi. Doctor, ¿cuánto tiempo estuve muerto? El doctor Castillo dudó, pero decidió ser honesto. Aproximadamente 10 minutos de paro cardíaco documentado, señor Torres. Está usted experimentando lo que llamamos un evento médico extraordinario. Javier se rió, pero era una risa sin humor, llena de asombro y terror. ¿Extraordinario, doctor? Esto no fue extraordinario. Esto fue divino. Esto fue Dios diciéndome, basta. Dios me mostró la verdad, y la verdad es aterradora. En las horas siguientes, el doctor Castillo realizó una batería completa de exámenes neurológicos. Cada test indicaba función cerebral completamente normal. No había signos de daño por hipoxia. No había déficit motor. No había confusión cognitiva. La memoria de Javier estaba intacta. Su capacidad de razonamiento era normal. Podía recordar eventos antes del colapso con perfecta claridad. Desde una perspectiva médica, era como si Javier nunca hubiera estado en paro cardíaco. El doctor Castillo revisó los registros del monitor cardíaco, los tiempos documentados por los paramédicos, las notas de las enfermeras. Todo confirmaba la misma imposibilidad. Este hombre había estado clínicamente muerto por 10 minutos y había regresado sin ningún daño cerebral detectable. A las 3:00 a.m., Ana finalmente llegó al hospital. Entró corriendo a la sala de cuidados intensivos, donde habían trasladado a Javier con el rostro hinchado de tanto llorar. Cuando vio a su esposo sentado en la cama, consciente, hablando, no podía creer lo que veía. Se lanzó a abrazarlo, sollozando. «Mi amor, gracias a Dios, gracias a la Virgencita, gracias a Jesús». Pero Javier la detuvo, tomando su rostro entre sus manos, mirándola con una intensidad que ella nunca había visto en 25 años de matrimonio. «Ana, necesito decirte algo. Necesito confesarte algo. Y va a ser muy doloroso. Pero Dios me envió de regreso para decir la verdad. Toda la verdad. Sin importar el costo». Lo que siguió fue una confesión que comenzó esa madrugada en el hospital y continuaría en los días siguientes. Javier le contó a Ana sobre su ateísmo práctico, sobre años de pornografía, sobre las borracheras escondidas, sobre los adulterios. Le contó sobre la hipocresía de predicar santidad mientras vivía en pecado secreto. Ana lloraba, se enojaba, se levantaba para irse, regresaba, lo golpeaba en el pecho con sus puños. Volvía a llorar. Fue brutal, fue devastador. Pero Javier no se detuvo, porque en aquel corredor celestial, delante de aquella puerta cerrada, había entendido que la única manera de que esa puerta se abriera era a través de confesión genuina y arrepentimiento público. El doctor Castillo observaba todo esto con fascinación incómoda. Como médico, no tenía explicación para la recuperación de Javier. Como escéptico, quería atribuirlo a suerte estadística extraordinaria, a algún factor fisiológico aún no comprendido. Pero la parte de él que creciera en un hogar católico colombiano, que recordaba a su abuela rezando rosarios, que había sido bautizado de niño antes de abandonar la fe, esa parte susurraba incómodamente, ¿y si fue real? ¿Y si realmente vio algo? Sacudió la cabeza, intentando despejar el pensamiento. Se enfocó en lo que podía controlar, asegurarse de que su paciente estuviera médicamente estable. En los días siguientes, el doctor Castillo documentó meticulosamente el caso. Escribió en el reporte médico: paciente varón de 48 años con paro cardíaco, de etiología desconocida, posiblemente infarto agudo de miocardio, con tiempo total de asistolia documentada de aproximadamente 10 minutos. Reanimación exitosa con recuperación neurológica completa
sin déficits detectables. Caso médicamente inexplicable dado el tiempo de hipoxia cerebral. Cuando colegas le preguntaban cómo era posible, el doctor Castillo solo podía encogerse de hombros y decir con honestidad profesional: no tengo explicación. Los médicos no explicamos este caso. Según todo lo que sabemos sobre fisiología cerebral y tiempo de hipoxia, este paciente no debería estar consciente, mucho menos neurológicamente intacto. Y en privado, en momentos de quietud, cuando revisaba los archivos del caso, el doctor Ricardo Castillo se permitía preguntarse si quizás, solo quizás, había sido testigo de algo que la ciencia no podía explicar porque pertenecía a un dominio diferente. Un dominio que él había abandonado años atrás, pero que quizás nunca lo había abandonado a él. El domingo 23 de marzo de 2026, exactamente una semana después de su muerte clínica y resurrección, Javier Torres regresó a la Iglesia Cristiana Manantial de Vida, no como el pastor auxiliar carismático que había sido, sino como un hombre completamente quebrantado que venía a hacer lo más difícil que haría en su vida: confesar públicamente cada pecado secreto que había cometido durante 15 años de ministerio hipócrita. Ana lo acompañaba, sentada en primera fila con los ojos rojos e hinchados de una semana completa de llanto, oración y procesamiento del trauma. Ella había decidido quedarse a su lado, no porque hubiera perdonado completamente, eso tomaría años, sino porque reconocía que algo genuinamente sobrenatural había ocurrido con su esposo. El hombre que regresó del hospital no era el mismo que había colapsado en aquella cabaña. Algo fundamental había cambiado en lo profundo de su ser. La iglesia estaba completamente llena ese domingo. Corrían rumores por toda la comunidad hispana de Houston sobre lo que había sucedido. La versión oficial del pastor Eliseo Navarro había sido vaga. El pastor Javier sufrió un ataque cardíaco durante el retiro, pero Dios lo sanó milagrosamente. Pero en una comunidad latina, donde los chismes viajan más rápido que las noticias oficiales, circulaban versiones más dramáticas. Algunas abuelas decían que Javier había muerto y Dios lo resucitó como a Lázaro. Algunos jóvenes compartían en redes sociales que el pastor Javier había tenido una experiencia de casi muerte y vio el cielo. Otros susurraban que algo más oscuro había ocurrido, que Javier venía a renunciar por algún escándalo. La expectativa era palpable. El santuario de Manantial de Vida, con capacidad para 2,000 personas, estaba repleto. Gente de pie en los pasillos, familias completas con niños inquietos, adolescentes grabando con sus teléfonos celulares preparados para capturar lo que fuera que sucediera. El culto comenzó normalmente. El equipo de alabanza, liderado por un joven colombiano con guitarra eléctrica, cantó las canciones típicas que hacían vibrar las paredes. Aquí estoy, de Hillsong en español. Eres santo, de Marcos Witt. Él me ama, de Julissa. La congregación respondía con manos levantadas, voces alzadas, ese fervor característico de las iglesias evangélicas latinas donde la adoración es visceral, emocional, total. Pero había una tensión inusual en el ambiente. La gente cantaba, pero miraba de reojo hacia el área donde estaban sentados los pastores. Javier no estaba en la plataforma como siempre. Estaba sentado en primera fila como un miembro regular, vestido con jeans y camisa simple, sin la vestimenta pastoral que normalmente usaba. Después de 45 minutos de alabanza, el pastor Eliseo Navarro subió al púlpito. Era un hombre imponente de 56 años, venezolano, con cabello plateado perfectamente peinado y traje gris de 3 piezas que probablemente costaba más de $1,000. Manantial de Vida era su imperio. La había fundado 20 años atrás con 10 personas en una casa y la había crecido hasta convertirla en una de las mega iglesias hispanas más grandes de Houston, con 4,000 miembros, un presupuesto anual de millones de dólares y transmisiones en vivo que alcanzaban decenas de miles en línea. El pastor Eliseo tenía esa combinación de carisma y control que caracteriza a líderes de mega iglesias.
Su voz era profunda y autoritaria, perfecta para llenar auditorios sin necesidad de micrófono, aunque siempre usaba uno porque le gustaba el efecto dramático. Buenos días, familia de Dios. Comenzó con su sonrisa pastoral ensayada. Hoy es un día especial. Dios ha hecho un milagro entre nosotros. Como muchos saben, nuestro hermano y pastor auxiliar, Javier Torres, sufrió un ataque cardíaco durante nuestro retiro de líderes hace una semana. Los médicos dijeron que estuvo clínicamente muerto por varios minutos, pero gloria a Dios, nuestro Señor lo trajo de regreso sin ningún daño cerebral. Es un testimonio del poder de Dios y de... El pastor Eliseo continuaba con su narrativa triunfalista típica, enmarcando todo como una victoria espiritual cuando Javier se levantó de su asiento. No esperó permiso. Simplemente se puso de pie y comenzó a caminar hacia la plataforma. El pastor Eliseo se detuvo a mitad de frase, sorprendido. «Hermano Javier, ¿qué estás...?» Pero Javier ya estaba subiendo los escalones hacia el púlpito. Su rostro estaba pálido, pero determinado. Tomó el micrófono de las manos del pastor Eliseo con firmeza. «Pastor, con todo respeto, necesito hablar. Ahora, Dios me envió de regreso con un mensaje y no voy a esperar». Hubo un murmullo que recorrió el santuario como ola. El pastor Eliseo, atrapado entre mantener control y no crear una escena, retrocedió con una sonrisa tensa. «Por supuesto, hermano, el púlpito es tuyo». Pero sus ojos delataban incomodidad. Algo en la expresión de Javier le advertía que esto no iba a ser un testimonio ordenado y conveniente. Javier se paró frente al micrófono mirando al mar de rostros expectantes. Reconocía a muchos. Doña Mercedes en quinta fila, la señora salvadoreña que limpiaba oficinas y daba fielmente sus $100 mensuales. Don Ramiro con su familia, el albañil guatemalteco que ofrendaba extra cada vez que Javier predicaba sobre pactos financieros, jóvenes a quienes había aconsejado, matrimonios que había casado, bebés que había dedicado, 15 años de ministerio representados en esos rostros, y todos confiaban en él. Todos lo veían como hombre de Dios. Todos creían la mentira que él había vendido tan efectivamente. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro antes de que dijera la primera palabra. «Hermanos», comenzó con voz quebrada, «vine aquí hoy a confesar que soy un fraude, un mentiroso, un hipócrita. Durante 15 años les he predicado un evangelio que yo mismo no vivía. Les he exigido santidad que yo no practicaba. Les he vendido una imagen de hombre de Dios que era completamente falsa. Y Dios, en su misericordia aterradora, me dio 10 minutos de muerte clínica para mostrarme la verdad sobre mí mismo y sobre muchos líderes en el pueblo cristiano latino. El silencio en el santuario era absoluto. Ni siquiera los niños hacían ruido. Todos los teléfonos apuntaban hacia la plataforma, grabando. En la transmisión en vivo, los comentarios comenzaban a explotar con confusión y shock. «Si yo no creía en Dios», continuó Javier, su voz ahora más firme pero cargada de emoción. «No realmente». Predicaba con pasión, citaba escrituras de memoria, imponía manos sobre enfermos, declaraba milagros, pero por dentro era un ateo práctico. Dudaba de la existencia de Dios, cuestionaba si la Biblia era verdadera. Y con esa muerte espiritual vino la podredumbre moral. Hizo una pausa. Respiró profundo, y luego comenzó la confesión detallada que haría temblar los cimientos de Manantial de Vida. He consumido pornografía durante años, regularmente, sistemáticamente, en viajes ministeriales, en mi oficina pastoral, en mi casa mientras mi esposa dormía. El mismo domingo que predicaba contra inmoralidad sexual, yo había pasado la noche anterior viendo contenido pornográfico. Gritos ahogados recorrieron el santuario. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Ana lloraba en primera fila, con su hermana abrazándola, pero Javier no se detuvo. He bebido alcohol en exceso durante años. Escondía botellas en mi equipaje. Bebía en hoteles durante conferencias. La noche que tuve el ataque cardíaco, había consumido una botella entera de whisky, mientras ustedes creían que estaba en retiro espiritual.
El pastor Eliseo intentó intervenir desde un lado de la plataforma, acercándose con expresión de alarma. Hermano Javier, quizás deberíamos hablar de esto en privado con los ancianos. No es necesario que... Pero Javier lo interrumpió, volteando hacia él con una intensidad que hizo que el pastor Eliseo se detuviera. No, pastor. Precisamente ese es el problema. Todo en privado, todo escondido, todo manejado para proteger la imagen. Se acabó. Dios me mostró que para los pastores que viven como ateos en secreto, las puertas del cielo están cerradas. Y yo las vi. Vi mi propia puerta cerrada. Volvió su atención a la congregación. He cometido adulterio. Múltiples veces, con múltiples mujeres, en conferencias ministeriales, durante viajes misioneros. Justificaba todo como debilidad humana mientras les exigía a ustedes fidelidad perfecta. El mismo mes que prediqué un sermón sobre la santidad del matrimonio, yo estaba involucrado en una relación extramarital. Ahora los gritos en el santuario eran audibles. Gente lloraba. Algunos se levantaban para irse, ofendidos y traicionados. Otros se quedaban clavados en sus asientos, incapaces de procesar lo que escuchaban en las redes sociales. El video comenzaba a volverse viral. Pastor Javier confiesa, trending, en Twitter hispano. Pero esto no es solo sobre mí, continuó Javier, su voz elevándose con urgencia profética. Durante esos 10 minutos que estuve clínicamente muerto, tuve un encuentro con Jesucristo. No fue una alucinación, no fue mi cerebro muriendo, fue real, más real que cualquier cosa que he experimentado en esta vida. Y Jesús me mostró algo aterrador, un corredor celestial lleno de puertas, algunas abiertas para los fieles genuinos, pero muchas, muchísimas, cerradas. Cerradas para pastores que predican el nombre de Cristo pero viven en hipocresía secreta. Vi nombres de líderes latinos famosos, evangelistas que ustedes conocen, pastores de mega iglesias que aparecen en televisión. Sus puertas estaban cerradas. Jesús me dijo palabras directas de Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, hay pastores ateos por todo el mundo cristiano hispano, hombres que suben al púlpito cada domingo, pero no oran en privado, que predican prosperidad, pero roban ofrendas, que declaran santidad, pero viven en inmoralidad. Y Dios me envió de regreso para advertirles, disciernan a sus líderes, no sigan ciegamente a cualquiera que hable bonito desde un púlpito. Las puertas del cielo se cierran para los hipócritas, no importa cuántos títulos pastorales tengan. El caos estalló en el santuario. El pastor Eliseo finalmente logró tomar otro micrófono y tratar de restaurar orden. Hermanos, por favor. El pastor Javier claramente está bajo tremendo estrés postraumático. Necesitamos. Pero su voz fue ahogada por gritos de la congregación. Algunos gritaban, Amén, diga la verdad. Otros gritaban, falso profeta, fuera de aquí. Doña Mercedes se puso de pie y gritó con voz temblorosa, Pastor Javier, yo le di mis últimos $, porque usted me dijo que Dios me multiplicaría. Mi nieta necesitaba medicina y yo se la di a usted. Su grito desgarrador capturó el dolor de cientos que habían confiado su fe y sus finanzas en un líder que los había traicionado. Javier levantó las manos pidiendo silencio. Tienen todo el derecho de estar enojados conmigo, de odiarme, de querer que me vaya. Lo merezco. Pero vine a decir toda la verdad y a renunciar públicamente, efectivo inmediatamente. Renuncio a mi posición como pastor auxiliar. No soy digno de este título. No soy digno de su confianza. He dañado al pueblo de Dios con mi hipocresía. Se quitó la credencial pastoral que llevaba en su cuello y la puso sobre el púlpito. Le voy a buscar restauración genuina. Voy a comenzar consejería, rendir cuentas real, vivir transparentemente. Y voy a compartir este testimonio donde quiera que Dios abra puertas, no para ganar fama, sino para advertir sobre la plaga de pastores ateos que están destruyendo la iglesia latina desde adentro. Bajó de la plataforma en medio del caos total.
Ana se levantó y, a pesar de todo, tomó su mano. Caminaron juntos por el pasillo central mientras algunos los maldecían y otros lloraban. Afuera del santuario, medios de comunicación hispanos ya estaban llegando, alertados por los videos virales. En los meses siguientes, Javier daría entrevistas a programas cristianos investigativos, aparecería en documentales sobre experiencias de casi muerte, compartiría su testimonio en iglesias pequeñas dispuestas a escuchar. Nunca volvió a una mega iglesia. En cambio, encontró restauración en una congregación humilde en un barrio de inmigrantes, donde se reunían en una casa, donde tomaban café después del culto, donde oraban en círculo, sin espectáculo ni performance. Allí, lentamente, Javier Torres comenzó a reconstruir una fe genuina por primera vez en su vida. Y allí comenzó su verdadero ministerio. No predicando desde púlpitos elevados, sino advirtiendo desde la humildad del quebrantamiento sobre las puertas cerradas que esperan a los pastores que predican a Cristo, pero viven como si Él nunca hubiera existido.